Si estás empezando el semestre, seguro ya te hiciste la misma promesa de siempre. Este semestre sí me voy a organizar. Y luego llegan los parciales y tus apuntes están en 3 apps diferentes, tus tareas en tu cabeza y tus PDFs en una carpeta que ni recuerdas dónde quedó. Es por eso que hoy te voy a mostrar paso a paso cómo convertí Obsidian en mi herramienta favorita para la escuela. Configuración, plugins, estructura de carpetas y lo mejor de todo, cómo se ve un día real de estudio con esto funcionando. Y si ya viste este video, seguro ya tienes Obsidian instalado. Ahora vamos a construir el sistema encima de eso, para que este semestre sea el primero donde tus notas, tus tareas y tus proyectos vivan en un solo lugar, sin apps regadas y sin búsquedas de última hora. El primer paso es crear la bóveda, y aquí hay un error que casi todos cometemos. La creamos en una carpeta cualquiera, llenamos de apuntes durante meses y un día la laptop se muere. La solución no es un plugin ni un servicio caro. Yo creé mi bóveda dentro de mi carpeta de OneDrive, así que cada que escribo todo se sincroniza solo a la nube, respaldo automático y acceso desde mis otros dispositivos sin pagar Obsidian Sync. Si usas Google Drive funciona igual. De hecho, la última vez que formateé mi laptop a mitad de semestre, abrí mis notas al conectarme otra vez a mi cuenta de OneDrive y agradecí de no haber perdido nada. Desde entonces esto no es opcional para mí y con la bóveda lista empecemos con la configuración. Primero, la apariencia. Puede sonar superficial, pero cuando vas a pasar muchas horas y todas las semanas aquí, la comodidad visual llega a impactar muchísimo en tu productividad. Mis temas favoritos son Obsidian, Nord y Capuchin, en sus variantes Macchiato y Mocha, pero tú puedes usar la que más se adapte a tu gusto. Y para que el árbol de carpetas no se vea gris, apliqué un snippet de CSS que pinta cada carpeta con su color. Se llama Colored Sidebar y podrás encontrarlo en la descripción del video. Se descarga el archivo CSS y lo importas desde Ajustes, Apariencia, CSS, Snippets, clica al icono de la carpeta y arrastras allí el archivo que descargaste. Después, en Archivos y Enlaces, cambia la ubicación predeterminada de los adjuntos a una carpeta específica. En mi caso será Resources y Attachments, así que cada imagen o PDF que pegues en alguna nota caerá sobre esa carpeta y así tu bóveda se mantendrá limpia y ordenada. Y ahí mismo te recomiendo mucho que actives la actualización automática de enlaces internos, ya que si renombras o mueves una nota, los enlaces se corregirán solos. Por otra parte, en los plugins por defecto o ya integrados, activa 3 que considero muy importantes: el grabador de audio para grabar la explicación del profe en clase, la vista de notas al pie para citar fuentes y los comandos con barra diagonal para insertar bloques escribiendo diagonal. Pero no es suficiente con los plugins predeterminados. La magia realmente ocurre con los plugins hechos por la comunidad. Permites el uso de plugins y con eso podrás instalar los que a mí me funcionan para mis actividades escolares. Y te los organicé en 3 grupos según el problema que resuelven. Agárrate que van rápido. Primero, Style Settings para personalizar el tema hasta el último detalle y Iconize para ponerle iconos a tus carpetas y notas. Segundo, capturar todo sin perder nada. Importer es por si vienes de Notion, Evernote, las notas de tu celular, etc. Este plugin traerá todo tu contenido sin perder el formato. Así fue como yo migré 3 semestres de apuntes a Obsidian viniendo de Notion. Calendar es un calendario en la barra lateral para saltar a tus notas diarias con solo un clic. Y Excalibur para dibujar dentro de tus notas, perfecto para tomar apuntes a mano o dibujar estructuras de datos o UMLs. Y tercero, Templater, mi favorito porque te permite crear notas con una estructura automática y así ya no tener que crear siempre el mismo formato a mano. Task para manejar tareas con fechas y prioridades, útil para tener todos tus pendientes a la mano. Kanban para tableros estilo Trello dentro de tus notas, ideal para visualizar el avance de tus tareas o tus proyectos. Advanced Tables que convierte las tablas de Markdown en una hoja de cálculo para que navegues con Tab y Enter, ordenar, hacer fórmulas, etc. Mind Map transforma tus notas en mapas mentales, perfecto para ver ese tema completo antes del examen. Y Day Planner, un timeline diario para planear tus horas de estudio y actividades, complementándose con Task. Para mí, estos 11 son los que marcan la diferencia entre tener una app de notas y tener un sistema de estudio. Y lo mejor, cada uno resuelve un problema real, así que ninguno se sienta de más. Y si te está gustando cómo se está armando esto, lo que sigue lo hace 10 veces mejor. La estructura de carpetas y el flujo diario donde todo lo que viste cobra sentido. Antes de la estructura hay 4 pequeños ajustes que hacen la diferencia. Primero, mostrar los enlaces de retroceso al final de cada nota. Cualquier nota que apunte a la que estás leyendo aparece al fondo. Para las notas diarias cambia el formato de fecha a día, mes y año y configura que se guarden en la carpeta Daily y le vas a asignar una plantilla. Así, cada día tendrás la misma estructura lista sin perder tiempo de más. También activa la vista de lectura en la vista previa de páginas para previsualizar enlaces sin abrirlos. Y en Templater señala la carpeta donde vivirán tus plantillas. De esta manera, nunca más perderás una nota huérfana en tu bóveda. Ahora la estructura. Y ojo
ojo, porque en el video anterior dije que no te obsesiones con crear carpetas y lo sigo pensando. Aquí no vamos a crear 100 carpetas, sino 5 contenedores grandes basados de un método de proyectos, áreas, recursos, notas diarias y notas permanentes. Projects para todo lo que estás haciendo, tus proyectos de clase, tu tesis, tus prácticas. Áreas para las áreas que se mantienen con el tiempo. Aquí viven tus materias y tus intereses. En mi caso, dentro de áreas tengo Technology con Data Science y Computing Engineering, Management con Project Management, Business con Finances y Languages con French y English. Cada quien arma sus áreas según su vida. Resources para todo lo que usas y no es tuyo. Clippings para lo que importas del navegador, Excalibur para tus diagramas, templates para tus plantillas y PDF para tus libros y tus presentaciones de clase. Daily para tus notas diarias y Permanent para el conocimiento que quieres conservar para siempre. Y con Iconize le di a cada contenedor su icono. Mira cómo cambia la barra lateral. Para mí esto no es solo estética. Cuando tienes cientos de archivos, reconocer tu estructura de un vistazo es algo que siempre debes tomar en cuenta para tu espacio de trabajo. Y aquí viene la mejor parte que pocos hacen y todos deberían: las categorías. Con las propiedades de Obsidian puedes definir 5 tipos de contenido: lecturas, libros, notas, artículos y videos. Entonces cada nota de clase puede ser una lectura, cada libro lo puedes categorizar como un libro, cada idea suelta puede ser una nota. Y cuando llegue el examen y necesites recuperar todo lo que leíste, puedes filtrar por categoría y aparece todo al instante, sin tener que abrir archivo por archivo o navegar por tu jerarquía de carpetas. Te confieso que al principio esto lo dejé de lado, pero no tardé mucho en darme cuenta que es algo que debería hacerse desde el principio. Con esto, el sistema ya debería estar armado. Solo falta la pieza que complementa todo: los mapas de contenido. Un mock o mapa de contenido es una nota índice que enlaza todo lo relacionado con un tema. Piensa en él como un programa de estudios de una materia o un temario, donde básicamente en una sola página puedes encontrar todo. Aquí está el que hice para mi clase de estructura de datos y algoritmos. Tiene sus temas, sus recursos, sus tareas y exámenes. Y cada nota de clase que cree la enlazo desde aquí. Y esto no solo es para materias de programación. En mi área de idiomas, el mock de francés indexa los tiempos verbales. Cada tiempo verbal puede ser una nota y el mock las va a organizar todas. Y cada vez que crees una nota y la enlazas, tu grafo empieza a cobrar vida. La estructura ya no es una lista de archivos, sino que es una red. Para mí, el mock es la pieza que hace que mi bóveda se sienta poderosa. Y ahora sí, lo que esto significa en la práctica. Imagina que es lunes por la mañana. Abro mi nota diaria y veo mi agenda, además de las tareas del día. Llego a mi clase de estructura de datos y en vez de escribir en un cuaderno que voy a perder, creo una nota de la clase con mi plantilla, fecha, curso y un enlace directo al mock de la materia. Tomo apuntes, pego el código de la práctica, hago un diagrama rápido con Excalibur y cuando el profe diga entreguen la práctica el viernes, la agrego como una tarea con task justo ahí en la nota. Y de esa manera no se queda perdida en una nota. Aparece en el Kanban de la materia y en mi planificador del día. Mañana, cuando la complete, la marco y se reflejará en todos lados a la vez. Para mí, este es el momento en el que todo deja de ser una configuración y se convierte en un hábito. Cuando llegan los parciales, este sistema es la diferencia entre no sé por dónde empezar y ya tengo todo organizado. Y para terminar con lo que hace que todo esto sea automático, las plantillas. En mi carpeta de templates viven 4 y con Templater cada nota nueva ya nace con su estructura lista. La primera, la del mock, la ficha completa de tu materia, con los profesores, sus correos y los horarios arriba, y debajo el índice de todo el semestre. La segunda, la nota de la clase, ya nace con el curso, la fecha y el enlace directo a su mock. Tú solo escribes el contenido. La tercera, la nota diaria, con tu agenda y tus tareas listas desde que la abres. Y por último, la permanente, para todas esas ideas que quieres conservar y conectar con todo lo demás. Con estas 4 plantillas ya no escribirás nada 2 veces. Y si las quieres listas para copiar y usar, te las dejo en la descripción del video. Y ahí lo tienes, desde crear la bóveda en la nube, pasando por los plugins, la estructura de carpetas, las categorías, los mapas de contenidos, el día real de estudio y las plantillas que lo automatizan todo. Espero que este setup te ayude a organizarte y a sentirte más productivo entre clases, para que puedas mejorar tus estudios. Porque sé que muchos de nosotros nos sentimos perdidos al principio. No sabíamos dónde guardar cada cosa ni por dónde empezar a organizarnos. Y a veces lo único que necesitamos es alguien que nos enseñe lo que nadie te quiere contar. Y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Bowie.